Bien, se acercan las compras de fin de año, la gente está planificando las vacaciones, lo que va a ser el año 2026. Dinero, crédito, movimientos de dinero, trabajo para el próximo año. Para todo eso es crucial, clave la educación financiera. Saber, por ejemplo, me conviene más un crédito de consumo, pagar con las tarjetas. Si pago con las tarjetas, será mejor 3 o 6 cuotas sin interés. ¿Cómo lo hago para planificarme si quiero además entrar ya a comprar una vivienda? Todo eso lo hace la educación financiera. Y la educación financiera es parte fundamental de este programa. Es una de nuestras banderas. Y yo quiero contarles que el Banco Santander ha lanzado un estudio que es un estudio global llamado El Valor de Aprender, que resalta la importancia de la educación financiera, mostrando que si bien la gente cree saber, existe una brecha con el conocimiento real. Y en Chile, dice este estudio, atención con esto, un 83% de las personas en Chile dice no haber recibido formación financiera en el colegio, aunque la ven casi tan crucial como, por ejemplo, aprender de matemáticas. ¿Por qué es importante la educación financiera? ¿Por qué el Banco Santander ha hecho un estudio a nivel mundial sobre este tema? Se lo vamos a preguntar a Carmen Gloria Silva. Ella es economista y jefa de políticas públicas del Banco Santander. Carmen Gloria, bienvenida a nuestro programa Con Peras y Manzanas. ¿Qué tal? Gusto saludarte. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también, Roberto, y feliz de estar acá compartiendo los importantes hallazgos de este resultado, de este estudio que tú mencionabas. Sí, pues bueno, nosotros con el Banco Santander tenemos una similitud. A ambas entidades nos gusta mucho la educación financiera. El Santander, la verdad es que tiene muchos programas, es un banco que ha trabajado harto, yo eso lo aplaudo y lo reconozco. Pero ahora esto estamos hablando de una cosa global, estamos hablando del Santander de la Matriz, que ha presentado un estudio en Europa para todo el mundo. ¿Por qué hacen el estudio? ¿Qué refleja? ¿Qué están viendo? ¿Estamos tan mal que necesitamos remover, no solo en Chile, sino que en el mundo, tomar conciencia que necesitamos saber más de conocimientos financieros? Justamente esa es la motivación, ¿no? Aprovechando esta escala global que dices tú, es un estudio que se realizó en 10 países donde tiene presencia Banco Santander, a más de casi 20.000 personas fueron encuestadas. Y el objetivo era conocer primero la confianza que tienen en los productos y servicios financieros y luego el conocimiento, ¿no? El nivel de educación financiera. Y los resultados son que al parecer la falta todavía, las brechas que existen sobre estándares adecuados de educación financiera parecen ser más generalizados en toda la geografía. De hecho, si les preguntan a todos los encuestados, casi un tercio dice que no se siente tan confiado en gestionar su dinero. Que finalmente, si pensamos qué es la gestión del dinero, es justamente saber de educación financiera. Estos conceptos que a veces hablamos de inflación, tasas de interés compuesto, finalmente nos llevan a tener una adecuada gestión de nuestro dinero, de nuestras finanzas personales. Y los hallazgos de este estudio es que básicamente existe todavía una brecha importante. Y como tú mencionabas al comienzo, la gente tiene la percepción de saber más de lo que realmente sabe. Cuando se hacen preguntas específicas. La gente cree saber, pero efectivamente domina muy poco de términos financieros. Mira, yo que llevo reporteando economía hace ya más de 20 años, yo te diría que hasta hace poquito la gente confundía ISAPRE con AFP. Uno le preguntaba en qué AFP está y te respondían en nombre de la ISAPRE. Poco se dominaba, por ejemplo, los fondos de pensiones. En términos de crédito, la tasa de interés se domina muy poco, la carga anual equivalente. Son conceptos que la gente domina poco. Y me llama la atención que de este estudio, que es global del Banco Santander, que lo han lanzado hace algunos días para el mundo, no solo es un problema de Chile, sino que es un problema global, ¿no? Ahí, ¿qué creen ustedes que falta? ¿Por qué los gobiernos no toman iniciativa? Que esto sea un ramo del colegio. Yo siempre lo he dicho, esto de educación financiera debemos tenerlo desde segundo básico, tercero básico, igual que matemática, castellano, no sé cómo se llama ahora, ciencias naturales. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ven ustedes esta situación? Sí, la brecha entre lo que perciben las personas y lo que realmente saben con preguntas muy simples. Las preguntas eran
básicas sobre inflación o sobre tasas de interés, y claro, menos de la mitad responden correctamente esa pregunta respecto de lo que sí perciben que saben. Esta brecha obviamente es menor en países más avanzados, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos, pero para países emergentes es un desafío muy importante. Y cuando se les pregunta, efectivamente, ¿les hubiese gustado aprender de educación financiera, de gestión del dinero en el colegio? La mayoría responde afirmativamente. En el caso de Chile, el 90% de los encuestados dice que le hubiese gustado aprender en el colegio. Se le da un rol muy importante a las escuelas y a la casa. O sea, padres y colegios debiesen ser las primeras instituciones, entidades en educar financieramente, pero no hay que también dejar de lado a otras entidades. Obviamente acá el sector público, el sector financiero, los propios bancos como nosotros tenemos un rol relevante. Entonces, finalmente es una responsabilidad compartida, diría yo, ¿no? En educación Sí. financiera todos tendríamos que Cada uno estar tiene los medios de ayudando comunicación, también cada debemos cual, hacer lo propio. Bueno, nosotros en sin este duda. programa hacemos mucha educación financiera. Carmen Gloria, explícanos con pera y manzana por qué tenemos que tener mejor educación financiera. ¿De qué nos sirve dominar estos términos que tú decías? Conocer cómo es el tema de la inflación, lo que es una tasa de interés, conocer los distintos tipos de crédito, cuáles son más caros, cuáles son más baratos, cuál me puede convenir a mí, cuál no, el endeudamiento responsable. ¿Por qué es bueno y es necesario manejar esos conceptos? Me sirve de todo lo que tú mencionas, Roberto, pero desde algo mucho más básico, es el autoconocimiento financiero, ¿no? Entender, por ejemplo, cuáles son mis ingresos, los tipos de ingresos, ¿no? Fijos, variables, para saber cuándo los voy a recibir y en qué los puedo gastar, porque los gastos también son fijos y variables. Y con ingresos y gastos puedo comenzar a armar mi presupuesto. ¿Ya? Y con eso hacer una planificación financiera, que es básicamente establecer objetivos. Por ejemplo, quiero ahorrar, quiero tener un fondo de emergencia, quiero ahorrar para las vacaciones, ¿no? Quiero ahorrar para quizás renovar el auto, ahorrar para la jubilación. O, por ejemplo, quiero ya tomar algún producto de inversión, porque estoy pensando en hacer crecer mi patrimonio en el futuro. Y justamente esta es una de las razones que, por ejemplo, los encuestados de este estudio mencionaron que es el concepto que más les gustaría aprender de educación financiera, inversiones. Casi 7 de cada 10 respondieron que es el que les gustaría saber más de este concepto. Y en la práctica, en realidad, claro, uno mira y los países, en general las personas realizan pocas inversiones. Hay casos más destacados, por ejemplo, en el estudio se destaca Estados Unidos, donde casi el Estados Unidos 40% de es las una familias, locura. Las dueñas de casa tienen un computador donde están viendo las acciones de la bolsa que han acciones, comprado. Es un país que así. tiene una educación financiera, pero brutal. La gente de chiquitito, hay una enseñanza del ahorro, de la inversión, y efectivamente cualquier ciudadano se maneja muy bien. Y efectivamente acá sería muy interesante porque no solo uno podría no cometer errores, sino que trabajar el dinero. Fíjate que yo coincido, hago match con lo que tú me dices cuando nosotros en estos días hemos hecho notas de cómo sacarle el jugo al boom de la bolsa, que está viniendo desde hace 3, 4 meses, la bolsa subiendo, los fondos de pensiones han subido, todo tipo de inversiones han tenido rendimientos muy buenos, han tenido muy buen rating, o sea, hay un interés de la gente porque por ahí hay alguna platita que la tienen a lo mejor bajo el colchón, en un chanchito, en un tarro de leche, y por lo tanto quieren sacar un mayor beneficio de esos dineros, pero no tienen las herramientas para saber dónde lo pueden poner y las características, si a largo plazo, mediano plazo, si lo quiero para la universidad de mis niños, si lo quiero para el viaje de vacaciones de febrero. Todo eso la gente lo quiere saber, pero no existen las herramientas para aquello. Justamente, y de hecho también se hace una pregunta muy interesante, porque ¿dónde se informan las personas? ¿No? Aquellos que en realidad, como tú dices, quieren pasar, por ejemplo, del dinero que tienen guardado en casa a poder ahorrarlo en algún instrumento que genere intereses, obviamente, que sea más apropiado, de acuerdo al plazo que quiere ahorrar, o pasar ya a productos de inversión. ¿Dónde se informan? Bueno, la mayoría recurre a expertos, ¿no? Asesores de inversión, pero hay un porcentaje no menor que se informa en redes sociales. Uh, Y ahí entonces hay que tener Cuidado. cuidado porque este porcentaje
es incluso mayor en los jóvenes. Entre los 18 y los 24 años, el porcentaje que se informa a través de redes sociales en temas financieros es 1 de cada 3. Entonces es muy superior al resto de la población y obviamente es una señal de alerta porque finalmente siempre hay que fijarse, hay que doble chequear, que sea una persona autorizada, registrada y que finalmente esté informando y no desinformando sobre las mejores decisiones para administrar el dinero. Absolutamente. Carmen Gloria, por último, este informe global que ha sacado hace algunos días el Banco Santander, uno lo puede encontrar en la página del banco, si alguien quisiera ver más, está viendo el programa, quiero verlo, soy profesor, tengo un plan de educación financiera en mi colegio, quiero ver si algo me puede servir. ¿Dónde puedo encontrar este estudio? Sí, está disponible en el sitio web de Banco Santander, se llama El Valor de Aprender. Y bueno, lo importante es que está el estudio completo y también están las fichas por país. Entonces es muy interesante poder comparar, ¿no? Claro. ¿Cuál es el resultado de Chile versus otros países? Somos muy distintos en el tipo de conceptos que queremos aprender o en los resultados que hay. Entonces eso es lo valioso que este es un estudio más bien global y que nos puede ayudar también a entender más nuestra propia realidad local. Perfecto. Bueno, Carmen Gloria, te quiero agradecer la gentileza de conversar esta noticia importante que ha sacado el Banco Santander. Este es un estudio global que involucra, por supuesto, a Chile, donde también tiene oficina el Banco Santander. Así que muchas gracias y a quienes estén interesados pueden ir a verlo para ahondar más sobre esta materia. Carmen Gloria, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad, Roberto. Que te vaya muy bien. Vamos a pasar ahora a otra noticia porque ha salido un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago que indica que los hogares chilenos van a destinar cerca de 340.000 pesos adicionales para los gastos de Navidad y fin de año. Según la Cámara, los chilenos aumentarán su consumo en un 32% este mes, privilegiando ropa, calzado y electrónica por sobre los juguetes tradicionales. Miren ustedes ese dato que interesante. Además, se anticipa que los días de alta congestión, ojo con esto, los días de alta congestión serán el 22 y el 23 de diciembre debido al calendario ajustado por el cierre de los malls en la jornada de la segunda vuelta presidencial. El análisis de las categorías de consumo revela una clara preferencia en los regalos. El rubro de vestuario, calzado y accesorios se consolida como el favorito de los chilenos, proyectando un incremento del 92% en comparación con un mes normal. Vamos a escuchar el análisis del gerente de estudios de la Cámara de Comercio, George Lever. Ahí estaba entonces el estudio. Vamos a ver la declaración de George Lever. ¿No está la declaración? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Vamos entonces ahora a lo siguiente, porque vamos a hablar de otro tema tremendamente llamativo. Esto es súper importante, atención a quienes están buscando una casa o un departamento, porque ha salido una noticia tremendamente importante, que es que ha crecido la demanda por departamentos de 22 metros cuadrados. Estos son los llamados nanodepartamentos. ¿Se imagina usted vivir en 22 metros cuadrados? Este es un estudio de la consultora Collier que muestra que ha crecido la demanda por estos departamentos o nanodepartamentos. El stock en la región metropolitana se expandió un 38% en los últimos 2 años, el stock disponible de estos departamentos. Fíjense que más de la mitad de los nanodepartamentos en la región metropolitana están en la comuna de Santiago, 53%. Le sigue La Florida con un 16%, Cerrillo con un 8% y Ñuñoa con un 6%. Esos son los nanodepartamentos. Para hablar más de este tema, estamos en contacto con Rodrigo Krebs, él es gerente de marketing de Enlace Inmobiliario. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Roberto, muy bien, ¿y tú? Bien, pues vimos esta noticia que nos llama la atención. Nosotros acá en Mega ya hemos hecho notas de cuando comenzó este boom de los nanodepartamentos, que nos parecía podríamos decir, una tendencia bien llamativa, que habla un poco hacia dónde va el mercado. Uno esto lo veía en países asiáticos, donde vive mucha gente, y por supuesto que las casas, los departamentos son muy caros, y veía una cosa que jamás llegaría a Chile, pero llegó finalmente. ¿Qué hay detrás de este fenómeno, Rodrigo? A ver, efectivamente es una tendencia que llegó para quedarse. Esto ya uno lo ve en las grandes ciudades del mundo y Santiago de Chile no está fuera de esta tendencia.
¿Qué hay detrás de esto? A ver, el valor del metro cuadrado sigue con precios altos, no ha bajado. Pero por otro lado, las personas siguen teniendo un presupuesto finito. Entonces, la forma de que las personas pueden acceder a una propiedad es justamente apuntando a propiedades con menos metros cuadrados. Claro, 22 metros cuadrados es lo que se llama un nanodepartamento. ¿Qué facilidades te brinda esto? Yo me imagino que primero el precio. Estaba viendo antes de comenzar esta entrevista de cuánto estamos hablando cuando hablamos de un departamento de 22 metros cuadrados. Y encontré, por ejemplo, en Santiago Centro, departamentos de 22, 23, 24 metros cuadrados en torno a los 1.550 UF, que eso más o menos sería alrededor de unos 61 millones de pesos. O sea, efectivamente, desde el punto de vista de precio, puede ser una alternativa, pero claramente es para alguien que va solo, pues probablemente una pareja por ahí, ¿no? Claro, justamente hoy en Chile vemos cambios en los grupos familiares y los estilos de vida. Entonces, este tipo de departamento justamente es para personas solas, Ya. gente soltera, divorciada, pero también vemos otro segmento importante que son los inversionistas, que ven en este tipo de unidades una posibilidad de invertir en propiedades a un valor más bajo. Ya, perfecto. Y ahí, en ese sentido, por ejemplo, lo habitual sería comparar esos 1.500 UF con los 2.500, 3.000 UF, que es lo estándar habitual para un departamento normal de 50, 60 metros cuadrados, ¿no? Ahí uno dice, bueno, aquí hay una diferencia importante en cuanto a dinero. Además, efectivamente, soy solo, que sé yo, estoy en esa condición, voy a estar en esa condición un buen rato, por ahí me puede convenir nomás este departamento, que además están bien conectados, estaba viendo en las comunas donde están, cerca del metro, para ir a la pega. Por lo tanto, hay una serie de oportunidades que me brinda este tipo de edificaciones, ¿no? Así es un cambio de paradigma fuerte, porque al final son edificios y departamentos mucho más funcionales. Entonces, todo lo que son espacios comunes toma mucho más relevancia. Aquí, por ejemplo, tenemos cocinas compartidas, lo que ahora se llaman los rooftops. Tenemos también espacios comunes más amplios donde uno puede recibir las visitas. Claro, porque Entonces, no hay cómo recibirlo en el living algunos- de la casa. Tiene que ser exactamente. en una sala de evento, en un quincho, qué sé yo. Así es, como en el fondo cambia todo el paradigma, ahora tenemos todos estos espacios comunes ganan mucho más protagonismo, pero sí, todo también hay que entender que tenemos todo el tema del subsidio al dividendo, que en el fondo ha sido un golpe positivo al mercado, ha sido algo que ha acercado a las personas a aventurarse a cotizar propiedades. Eso es lo que tenemos identificado desde Enlace Inmobiliario. Y justamente estos nuevos perfiles de personas se están acercando a estas nuevas propiedades. Y el perfil, como tú decías, es gente que está viviendo sola, son habitualmente hombres, hay mujeres. ¿Cómo se ve por ahí desde el Enlace Inmobiliario? A ver, generalmente los que cotizan más son las mujeres. Sin embargo, Ah, tanto hombres como mujeres acceden a este tipo de propiedades. Pero es importante tener en cuenta el perfil crediticio de las personas, porque justamente el subsidio al dividendo abrió el abanico de posibilidades para las personas. Hoy, las barreras más grandes para acceder a una propiedad son el acceso al crédito. Entonces, este subsidio lo que hizo es acercar el crédito para que las personas puedan acceder a este tipo de propiedades que si bien eran chicas, antes eran inaccesibles. claro. ¿Y estos departamentos cuánto tiempo llevan? Porque a mí me da la impresión de que este es un fenómeno nuevo en Chile. Antes uno podía encontrar probablemente el departamento para vivienda social más pequeñito, estaba en torno a los 45 metros cuadrados, más o menos. De ahí para abajo era difícil encontrar. Ahora ya está entrando esto, hay una especie de boom, está entrando con fuerza. Son los nuevos formatos que tiene la sociedad. ¿Cuánto rato ya lleva esta tendencia, por decirlo? Es una tendencia que ha venido apareciendo tímidamente en los últimos 5 años. Sin Ya. embargo, en los dos últimos años se aceleró y vemos un aumento del 38% en la demanda de este tipo de propiedades. Y sobre eso mismo, puede ser un buen negocio también invertir en nanodepartamentos. Departamentos, estamos hablando de departamentos de 22, 23, 24 metros cuadrados. ¿Son fáciles de arrendar? ¿Salen rápido? ¿Cómo está eso? Una de las grandes fortalezas que son justamente fáciles de arrendar. Sobre todo, por ejemplo, en barrios emblemáticos de Santiago como el barrio universitario,
donde jóvenes Para universitarios vienen estudiantes, a claro. Santiago a estudiar y uno lo puede arrendar por el año completo. Ah, ya. ¿Y cuánto más o menos está un arriendo en Santiago Centro de esa característica de un nano departamento? Depende igual de distintos factores, pero podríamos ver entre 350.000 pesos, 400.000 pesos, por ahí. Ya, perfecto. O sea, es bien fácil de o realizar para una familia, por ejemplo, de Talca o de Concepción, que el muchacho o la muchacha se venga a estudiar a Santiago. Puede ser una buena alternativa a un nano departamento para comenzar, además arrendando, no estás comprando, por lo tanto después, bueno, puede estar el momento como para partir, puede ser una buena alternativa, un impulso también. Es una buena alternativa desde ese punto de vista. Exactamente, y justamente como son jóvenes universitarios, la mayor parte de su día lo hacen en la facultad, lo hacen fuera del departamento, entonces hace sentido tener un espacio de estas características. Rodrigo, ¿y este fenómeno en Sudamérica se está dando solo en Chile? Porque en Asia es súper masivo hace mucho rato estos departamentos, y hay incluso unos que son unas verdaderas cápsulas, es una locura. En Japón, en Corea del Sur, en China, departamentos hasta de 10 metros cuadrados, una cosa de loco. En Europa algo también ha florecido, porque hay que decir también a la gente que el problema de los precios de la vivienda es un problema global, no es solo de Chile, es de todo el mundo. ¿En Sudamérica esto está solo en Chile o hay algo también en Brasil, Argentina, Colombia, Perú? ¿Cómo lo han visto ustedes ahí en el enlace inmobiliario? Esto se está observando en las grandes urbes, Buenos Aires, Sao Paulo, Lima, Ciudad de México, también Nueva York. Nueva York hoy tiene un tema bien particular que justamente este tipo de unidades están proliferando harto. Perfecto. Te quiero hacer dos preguntas también relacionadas con el mercado inmobiliario que me interesa la opinión de ustedes. ¿Cómo han visto el subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios? ¿Ustedes creen que el próximo gobierno debiera extender este beneficio? ¿Se han empezado a vender departamentos, casas? ¿Ha dinamizado el rubro? Este beneficio ha tenido un impacto súper positivo en el mercado, tanto para la oferta como la demanda. Se proyectaba que este stock de subsidio, que es alrededor de 50.000 unidades, iba a durar todo el próximo año, todo el 2026. Sin embargo, las nuevas proyecciones dicen que esto se acabará antes. Entonces, el consejo que damos nosotros es justamente ver la forma de prolongar esto. Todo este tipo de incentivos están siendo muy provechosos para tanto activar la demanda como la oferta. Claro. Y eso es súper importante que se activen los dos. Y por último, oye, hay una polémica, pero tremenda, tremenda entre distintos rubros inmobiliarios por quienes ofrecen el pie cero. Yo, ¿quiere comprar un departamento? Yo le pongo el pie, qué sé yo, porque hay algunos, también en el rubro inmobiliario, que dicen que esas personas, esas empresas, están subiendo artificialmente el precio de esa vivienda para darle ese supuesto beneficio, pero al final lo están perjudicando. ¿Cómo ven ustedes esa discusión en enlace inmobiliario? A ver, lo que nosotros vemos desde las inmobiliarias es que al final ellos están implementando una serie de medidas para facilitar la compra. Sí, Entonces tenemos descuentos, tenemos también ventas nocturnas, se regalan los gastos comunes. Entonces, ese fenómeno que tú señalas, al final habría que verlo inmobiliaria por inmobiliaria. ya. Nuestra recomendación del enlace inmobiliario es justamente, si uno encuentra una propiedad que le interesa, es primero que nada revisar y compararlas con otras propiedades que están en el mismo sector. Si la diferencia de precio es mucha, justamente ahí uno podría identificar que hay Una una simetría. trampita, que puede haber algo. Claro.